Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película La invasión de los ultracuerpos, película basada en la novela de Jack Finney, que tuvo una versión anterior en los años 50 titulada La invasión de los ladrones de cuerpos. Esta es la invasión de los ultracuerpos, dirigida por Don Siegel. Y luego, bueno, pues tuvo versiones posteriores, una de Abel Ferrara en el año 92 o 93, no recuerdo mal, pero para mí la mejor y mi favorita de todas es La invasión de los ultracuerpos del año 1978, protagonizada por Donald Sutherland. Me parece una auténtica maravilla, o sea, un peliculón, pero vamos, una obra maestra de la ciencia ficción y del terror. Si bien la primera película, la de Don Siegel de los años 50, es una película muy buena, es todo un clásico, me parece a mí que este es de los remakes que superan a la original. De hecho que pasó un poco, pues ya digo, sobre todo en los años 80, esta película, finales de los 70, pero ya entrando ya casi en los 80, que se hacían muchas versiones de películas de los 50 y fueron versiones que superaron a las originales. Tenemos el ejemplo más visible es el de La cosa de John Carpenter, la versión moderna del Enigma de otro mundo, que es muy superior a la original, es una obra maestra. La mosca de David Cronenberg también es superior a la original. Contaban, no sé, con mayor presupuesto, un avance muy grande en los efectos especiales, cosa que se ve también en esta película. Y esta película también me parece superior a la original, sin quitarle, por supuesto, ningún tipo de mérito a la original, que es una gran película, todo un clásico y que de verdad es, merece estar dentro de ese conjunto de películas de terror que revolucionaron el género. Bueno, el tema de las invasiones de alienígenas que intentan hacerse pasar por seres humanos viene un poco de la época de lo que es la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. ¿Qué pasa? La Guerra Fría consistía en una guerra, precisamente lo dice el nombre, fría. No era una guerra de que entraran en el campo de combate, una guerra en la que se mataran los unos a los otros. Era una guerra de espionaje, una guerra de infiltración, una guerra un poco de desinformación, de yo saber lo que haces tú, pero tú no saber lo que hago yo. Entonces Estados Unidos cogió una paranoia muy grande en los años 50 con ese tema. El tema de que podían haber comunistas rusos infiltrados en las altas esferas del gobierno de Estados Unidos, y ya no en las altas esferas, sino en cualquier extracto social. O sea, tú podías tener un vecino, conocerlo de muchos años, ser amigo tuyo, pensar que es un estadounidense como tú, patriota y todo bien, y sin embargo ser un comunista. Alguien que apoya a los comunistas, o incluso un ruso que se haya criado allí, porque habían rusos que hasta de pequeños los llevaban allí, inducidos por el régimen comunista, para que se infiltraran ya desde niños en la sociedad estadounidense. Y eran ya estadounidenses, pero digamos, programados para que poco a poco fueran infiltrándose en las altas esferas, para conocer los secretos, y eran como espías que luego esos secretos los enviaban a la Unión Soviética. Al revés, por supuesto, supongo que los Estados Unidos también harían lo mismo. Pero Estados Unidos cogió mucha paranoia con ese tema, con el tema de quién confiar. El que parece pues la persona que conoces toda la vida, el que parece pues ese vecino ideal, el que parece por fuera a lo mejor no es lo mismo por dentro, a lo mejor han cambiado, a lo mejor también han podido, digamos, convencerlo. La persona, por ejemplo, que no es creyente, pueden convencerlo para que crea. Entonces esto es lo mismo, puede ser que a lo mejor la hayan convencido para que entre dentro de ese régimen comunista, o incluso la hayan obligado con algún tipo de amenaza a que sea un aliado de ellos. Entonces eran como una manera de no sé en quién confiar. Antes podía confiar en el que yo veía como el prototipo de estadounidense. Ahora mismo ni siquiera en mi mejor amigo puedo confiar, porque hay mucho infiltrado, mucha información comunista en todos los extractos sociales de la sociedad estadounidense, y era como que no podemos fiarnos de nadie, porque están aquí viviendo con nosotros, infiltrados, y poco a poco aumentando sus filas. Entonces esa paranoia se llevó a cabo de manera perfecta en esta película. Bueno, la película en realidad original, que está basada en la novela de Jack Finney, que es La invasión de los ladrones de cuerpos. Pero como digo, esta película es la misma idea, exactamente lo mismo, pero con mejores efectos especiales, una producción mucho mayor, no era esa serie B de ciencia ficción de los años 50, y una película realmente asombrosa.
asombrosa. Es como, pues, es elevado al cubo la versión original, que ya digo que es muy buena y le tengo yo, pues, también un gran respeto y mucho cariño a esa película. Bueno, ¿de qué va? Aquí, a diferencia de la anterior, digamos que la persona que va descubriéndolo todo, el personaje interpretado por Donald Sutherland, aquí es como un inspector de sanidad, mientras que en la película anterior era un médico de un pequeño pueblo. Aquí nos vamos a una gran ciudad, es todo más grande. O sea, como dicen, mejores efectos especiales, una producción mucho mayor, pues aquí es una ciudad, no es un pequeño pueblo como lo veíamos en la primera película. Entonces, bueno, aparecen otros actores como Leonard Nimoy, que es el Capitán Spock de la saga de Star Trek. Tenemos a un jovencito Jeff Goldblum. Tenemos a Verónica Cartwright, que es la niña que aparece en la película de los pájaros, y luego también, pues ya de adulta, también apareció en Alien, el octavo pasajero. Era la otra mujer que hay, aparte de Sigourney Weaver, de la teniente Ripley. El caso es que, bueno, pues de repente a este inspector de sanidad, pues empieza, pues, a conocer a gente, o sea, amistades suyas, que le dicen que piensan que sus familiares no son quien dicen ser. No son quien dicen ser. Y entonces él, al principio, claro, nadie cree esto. O sea, va, por ejemplo, una persona a un psicólogo y le dice, no, yo creo que mi marido, una mujer, por ejemplo, mi marido no es mi marido, es otra persona. ¿Cómo crees eso, no? ¿Por qué? No, porque no se comporta igual. Pero si es el mismo, tiene el mismo aspecto, ¿no? ¿Tú crees que ha cambiado en algo? A veces las personas cambian, eso también es algo que hay que tener en cuenta. No, pero no tan drásticamente, no de un día para otro, pero bueno, puede ser a lo mejor que por un problema, lo que sea, algo que esté acumulando en una persona durante tiempo en su interior, a lo mejor de un día para otro sale y se comporta de una manera diferente. No tenemos por qué comportarnos de maneras siempre igual. La gente es cambiante y va cambiando. De ahí a que pueda haber mucha infiltración en todos los aspectos, porque una persona en la que confías puede cambiar su actitud, y eso en realidad no es algo sospechoso. Pero claro, ya es algo que tú tienes muy arraigado cuando conoces mucho a una persona, cuando tienes un hijo, cuando es un hermano, unos padres, o un marido, mujer, que llevas tantos años con esa persona y la conoces tanto, ya ves que ese cambio no es normal, no es un cambio que pueda ser algo que tú puedas aceptar como posible, sino que dices, no, yo sé que esa persona no es la misma persona, no tiene esa esencia, no tiene ese algo humano que hace que yo conozca, que empatice con esa persona. Es como que no tiene sentimientos, es como que lo siento vacío, que no tiene ese... lo que llaman los religiosos alma, o esa energía que desprendemos los seres humanos, no iba a decir seres vivos porque estas alienígenas también son seres vivos, pero eso que hace que empaticemos, que conectemos, esas emociones. Sentir dolor, sentir odio, sentir placer, envidia, celos, cariño, compasión, todo eso son sentimientos humanos. Y esta especie alienígena no tiene esos sentimientos, porque esta especie dice que eso es algo que es una debilidad de una especie. El tener esos sentimientos hace que la especie sea débil y sea autodestructiva. Y no se equivocan, porque sí que el ser humano ha sido autodestructivo desde que existe. Pero también es cierto de que gracias a esos sentimientos, pues tenemos esas pasiones, esa manera de enfocar el mundo, de sentir esas emociones, pues tenemos una vida mucho más rica que esa vida apática en el que no somos todos iguales, aquí no hay ningún problema porque no sentimos nada, todo es justo, todo es legal, claro, no hay envidias, no hay celos, no hay nada malo, pero tampoco hay cariño, amor, pasión, no hay nada, simplemente es una, pues, evolución de esa especie, va para adelante como las hormigas, ¿no? Simplemente sabemos lo que tenemos que hacer, como especie tenemos que crecer, tenemos que reproducirnos, tenemos que pues seguir adelante. Digamos, la supervivencia de la especie es lo que cuenta. Ya no hay sentimientos, no hay nada, simplemente es crecer como especie y sobrevivir. Pero sin emociones, sin sentimientos, sin absolutamente nada. ¿Una sociedad perfecta en ese aspecto? No, en realidad no, porque la perfección al final ya de por sí es imperfecta. No puede haber perfección por mucho que no hayan guerras, por mucho que no hayan envidias, por mucho que no haya dolor en algo que no se siente. Si tú no sientes dolor, pues tampoco vas a sentir placer, tampoco vas a sentir amor, tampoco vas a sentir cariño, unión, nada. Todos son iguales, sí, pero como autómatas. ¿Qué pasa? Que estos seres en su planeta pues se está destruyendo y quieren invadir el nuestro.
porque pues se supone que al final van a cambiarlo, van a estar ellos en en el planeta, y va a ser un planeta mejor, un planeta en el que no van a haber guerra, no van a haber envidias, pero tampoco va a haber pasión, tampoco va a haber amor, tampoco va a haber nada que nos haga seres humanos, porque ya no somos seres humanos. Y esas réplicas de esos seres humanos, esos infiltrados que están en la sociedad, que van poco a poco introduciéndose en la sociedad sin que nos demos cuenta, y poco a poco van invadiéndonos, cambiando nuestra forma de sentir, de ver las cosas, no son seres humanos. Tienen todo lo contrario a lo que es ser un ser humano. O sea, no tienen precisamente lo que necesita un ser humano, que son sentimientos, emociones. Son seres totalmente apáticos. Se están llevando la humanidad de este planeta. Porque ellos creen que siendo todos iguales, sin sentir, sin sensaciones, sin pasión, pues va a ser un mundo perfecto. Una alegoría del comunismo. Todos iguales, que el comunismo en realidad, bueno, pues siempre hay uno que está por encima de todos, de yo sé unas cuantas personas, nosotros somos más listos que el pueblo, sabemos lo que os conviene y nosotros manejamos las riquezas, nosotros estamos en lo más alto y al final nos beneficiamos, las riquezas para nosotros, y el pueblo, bueno, le damos las migajas que pensamos que necesitan. Así que no es del todo de que todos somos iguales. Quizá en su concepto, cuando el marxismo, pues quizás sí, pero luego ya no. Pero en fin, la alegoría es sobre eso, de que todos somos iguales, pues todos autómatas iguales, aquí no hay pasión, no hay amor, ni nada, todos iguales, sirviendo a un bien mayor que es, pues digamos, la supervivencia de su especie, o la gran nación, la madre Rusia, o Cuba, o lo que fuera. Todo, ya digo, una alegoría y una crítica al comunismo por el tema de la Guerra Fría. Entonces, bueno, claro, ¿quién va a creer una persona que dice que su marido, su hermano, sus hijos no son sus hijos? ¿Quién va a creer a estas personas? Si precisamente, si tú ves a la persona que la ves con la misma cara, con el mismo aspecto, pues bueno, piensas que al final pues es una paranoia de esa persona. Y a veces las paranoias pues se vuelven pues colectivas, una histeria colectiva, como quien dice. Uno dice, no, yo creo que mi marido no es mi marido porque lo veo que se comporta raro. Claro, pues a lo mejor el otro pilla eso y luego ve a sus hijos que se comportan de manera rara y dice, bueno, pues tampoco son mis hijos y tal. El caso es que, bueno, pues poco a poco este inspector de sanidad, junto con una compañera que es una psicóloga, que es la que está viendo todos estos cambios, y él también se va dando cuenta de esos cambios, pues al final se enteran de que está habiendo una invasión. El planeta de estos seres es un planeta vegetal, son seres vegetales, pero que digamos que pueden parasitar a las personas. Y hacer, no parasitar a las personas, más bien pueden hacer réplicas de las personas. Pueden, digamos que imitar lo que es los tejidos, los pensamientos, los recuerdos, todo pueden imitarlo, como si fueran células, lo que pasa que son de origen vegetal. Un poco esto lo tomó también la película de La Cosa, de John Carpenter, es decir, el tema de que esa criatura en realidad era como si fuera una especie de conjunto de células que imitaba a otras células, a otros seres vivos. Podía ir a un planeta, digamos que atrapaba a un ser vivo, lo mataba, y de ahí, digamos, que del ADN de ese ser vivo, él hacía una réplica, él se convertía, cogía parte de ese ADN, parte de la inteligencia, de los pensamientos, de la sabiduría y de la forma física de esa criatura, y creaba pues una réplica exacta. Claro, de ir creando réplicas de planeta en planeta de muchas criaturas, pues al final digamos que esas réplicas podía, digamos que mezclarse en su cuerpo. Por eso en la película de La Cosa muchas veces tiene muchas formas, porque podía, como tenía genes que había imitado de seres de otros planetas y de seres humanos y de animales, y tenía conocimientos de todo tipo de seres vivos que había estado parasitando o copiando, más bien obteniendo el ADN para hacer esa réplica de tantas criaturas, pues podía, todos esos genes los tenía la criatura, entonces podía coger muchas formas y nunca se sabía la forma original que tenía. Podía coger una mezcla entre la forma humana y la forma de una criatura que había pues cogido su ADN y había hecho réplica de esa criatura en otro planeta. Podía hacer varias réplicas, porque era como que no solamente era una criatura, podían ser muchas criaturas. Era como que no había una forma original de esa cosa, sino como un conjunto de células que imitaban, copiaban, te mataban y absorbían tu genética y hacían una réplica exacta de ti. Obtenían todo tu ADN y hacían una réplica exacta en cuanto a físico y en cuanto a mente. Y esto es lo mismo, esto utilizan por la noche, son como esporas que caen del espacio en la Tierra y se forman unas plantas. Claro, esas plantas, que son totalmente diferentes, lo que hacen es, cuando alguien está durmiendo, digamos que hacen una copia, un clon de esa persona. La persona duerme y mientras duerme por la noche va cogiendo todo su ADN, toda esa información. La persona muere ya totalmente, es como que se derrite, le han cogido todo lo que es, toda su genética, y forman como un capullo, como una vaina, y de dentro de la vaina aparece ya la réplica.
que tiene todos los recuerdos, todos los conocimientos de ese ser humano, pero no tiene sentimientos ni tiene absolutamente ningún tipo de emociones humanas porque no es humano. Es una réplica que ha hecho esos alienígenas que, como digo, pues en su planeta tenían una forma vegetal, pero pueden imitar otras formas de vida, absorber esos conocimientos y esas formas físicas de la genética de cualquier ser vivo, incluso de animales. De hecho, que también pasa como en la cosa. Hay una mezcla que sale mal entre un vagabundo y un perro que están los dos durmiendo, y hay una planta de estas y coge ADN de los dos y es como que hace una mezcla, ¿no? Del ADN del perro y del ADN de este vagabundo. Y es como que ves un perro con cabeza de persona. No sale bien ese clon. Hay como una especie como de mezcla genética ahí. Entonces, hay unos efectos especiales, ya digo, pues increíbles. Ya la antigua tenía buenos efectos especiales, pero esta, vamos, tiene unos efectos especiales realmente asombrosos. Y son terroríficas las escenas que se ve, esas vainas, como van saliendo esas criaturas de dentro, y poco a poco es como que se van descomponiendo el auténtico mientras duerme, ya que van absorbiendo toda esa genética que tiene y para pues imitar, hacer un clon, imitar el físico, pero también absorben conocimientos, absorben ideas, pero no emociones. No pueden imitar las emociones. Copiar, perdón, las emociones. O sea, eso es como todo. Podemos imitar a alguien, pero no podemos imitar realmente su esencia, lo que es por dentro. Igual que si tú haces una inteligencia artificial, pues puedes imitar la inteligencia de las personas, pero no puedes imitar las emociones de las personas, ya que no tiene emoción algo que es artificial, o esos seres de esos planetas que en realidad pues son seres vegetales, que pueden convertirse en realidad en seres mamíferos, porque los seres humanos somos seres mamíferos. Van evolucionando, es decir, ante la destrucción de un planeta tenemos que evolucionar y buscar nosotros. ¿Qué pasa? Que si tenemos la capacidad de absorber los conocimientos y los genes e imitar a otras formas de vida para poder vivir en ese planeta, pues al final cambiaremos nuestra especie con tal de sobrevivir. Vamos a ir evolucionando y cambiaremos de ser una especie vegetal a una especie de mamíferos. Pero ya digo, que pueden copiarlo todo, el cuerpo, la mente, pero no los sentimientos ni las emociones. Pues lo mismo, ya es un intento de luchar los pocos que saben la verdad contra la mayoría que no la sabe, que poco a poco cada vez van siendo influenciados por esos seres que están cada vez más metidos en la sociedad, y que va a empezar de una ciudad, pero luego van a ir a otra, y va a ser una invasión que va a ir poco a poco, de ciudad en ciudad, poco a poco hasta invadir pues el país entero, y luego pues otros países hasta invadir el mundo entero. Una auténtica invasión. ¿Qué pasa? Que claro, de la primera planta que ha hecho la primera réplica, pues esta persona le regala una planta o le lleva una planta pues a su familia, luego esa se la lleva a otra persona, en fin. Y va así, van introduciéndose poco a poco con algo tan sencillo como es una planta que te pueden regalar, que te pueden poner en tu casa y a lo mejor casi ni te das cuenta. Es poco a poco van introduciéndose en la sociedad y cada vez ya no sabes en quién confiar. Ya estas personas no saben quién es uno de estas criaturas, quién es humano o quién no es humano, no lo saben. Y es lo mismo que con esa paranoia, no sabemos quién es comunista, quién no sabemos ni incluso lo que hablar, porque a lo mejor estamos hablando ante una persona que es un espía, que está pues infiltrado entre nosotros. Entonces, bueno, pues intentan, los pocos seres humanos que quedan, pues intentan pues que la verdad se sepa, intentan luchar para evitar esta invasión. Un poco ya lo que pasaba en la primera, pero la primera era un pequeño pueblo y esta ya es pues a lo grande. Ya es una ciudad, hay fábricas donde están pues criando más plantas de esta y haciendo más vainas para llevarlas a otras ciudades y que pues vayan haciendo más clones de otros seres humanos. Como digo, la película me parece una auténtica maravilla. Las actuaciones, bueno, Donald Sutherland es un gran actor, un actor bastante infravalorado, muchas veces en papeles secundarios, pero de verdad que es un actor como la copa de un pino. Aquí ahí tiene un papel protagonista y el tipo, bueno, pues se lleva la película solo. Pero pues tenemos también a Verónica Cartwright, tenemos a Leonard Nimoy, como digo, a Jeff Goldblum, tenemos pues un reparto muy bueno, muy buenas interpretaciones, unos efectos especiales buenísimos, una mezcla perfecta entre ciencia ficción y terror, porque tiene escenas muy terroríficas, muy terroríficas, y bueno, pues un final totalmente desolador, que no voy a comentarlo, no voy a hacer spoilers, pero el final es totalmente desolador, y una película que, como digo, es una obra maestra, tanto del cine de ciencia ficción como el cine de terror, y supera a la que ya era muy buena película y todo un clásico, que es la película de los años 50. Pero aquí tenemos uno de los remakes
que superan a la original. Todo un clásico y una película totalmente indispensable. La invasión de los ultracuerpos. Ya hubo luego más versiones, como digo, una en Abel Ferrara en los 90, luego también una que protagonizaba Nicole Kidman y Daniel Craig, creo que fue la última que se hizo, no sé si en el 2006 o por ahí, pero todas ya mucho más flojas y no llegaban al nivel de esta ni de la original, de la de los años 50, pero sobre todo esta, ya digo que es una pieza clave de ese cine de terror, ciencia ficción, que bueno, pues que mezcla estos géneros, como también hizo Alien el octavo pasajero, como también hizo Horizonte Final, en fin, y es una mezcla realmente perfecta. Espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.